Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su pequeñito canal llamados a la santidad. En esta ocasión tenemos un invitado muy importante, el doctor José Berardo López Padilla. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Pues es un honor que estés aquí con nosotros y bueno, pues empezamos. ¿Quién es el doctor José Berardo? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Fuera del tema existencialista, pues soy médico de profesión, también de vocación, pues en el servicio a la comunidad. Estudié medicina familiar como especialidad y también gerontología, que es el cuidado del adulto mayor. Eso en la parte profesional y también un amartelado, pues, de la Virgen María en su advocación de la Virgen Santísima de San Juan de los Lagos. Excelente. ¿Y cómo inició, aparte de tu formación profesional? ¿Por qué la vocación? ¿Por qué estar en la basílica? ¿Qué te llamó? ¿Tu familia seguramente te fue induciendo? ¿Cómo te acercaste, doctor? Fíjate que es una buena pregunta y muy interesante también a la vez. Realmente yo tuve conciencia, digámoslo así, de la Virgen de San Juan ya más, digamos, como adolescente, un poquito como adolescente, pero todo empieza cuando tengo, digamos, 8 años de edad, que yo leía ya muchos libros de novelas, sobre todo novelas históricas ya un poco y también de fantasía, de castillos, todas estas obras muy británicas de pronto. Y mis papás me llevaron a misa a la catedral de aquí de San Juan y entramos por una puerta trasera que hay en la catedral, pequeñita, pero de estas puertas, digamos, y pasadizos como muy medievales, ¿no? En ese estilo. Y a mí me pareció que eran como en mis novelas, los que yo imaginaba en mis novelas, que eran como un castillo. Y de ahí yo quise conocer cada día más ese edificio, porque para mí era un castillo la catedral, y de hecho lo es, ¿no? Entonces yo por mi cuenta me iba a la catedral y me metía, y según yo, escondidas de los padres, me metía buscando pasos secretos, puertas ocultas, símbolos ocultos, lo que quieras y gustes. Y fui haciendo eso. Conozco un amigo de la misma edad y empezamos a hacer como retos, a ver quién logra esto, a ver quién logra aquello en la misma catedral, ¿eh? Y el reto mayor que nos pusimos los dos fue a ver quién entra primero a un cambio de la Virgen de San Juan, un cambio de manto y vestido de la Virgen de San Juan. Eso es un momento muy íntimo, muy privado, y es algo que no se hace público, o bueno, al menos en aquel entonces no era tan público. Pocas veces y muy pocas personas, realmente era el obispo, la curia diocesana, algunos canónigos quienes se encargaban de esto. Entonces, digamos que entrar a un cambio era tarea imposible, pero yo tenía 9 o 10 años de edad. Entonces, yo no sabía lo que era imposible. Fui a catedral, le dije al sacristán en aquel tiempo, quiero entrar a un cambio a la Virgen. Creo que se rió, si mal no recuerdo, se rió de mí y me dijo, no, pues eso nada más el obispo. Yo no sabía que era un obispo, ni la jerarquía eclesiástica tampoco. Y me dije, le dije, ¿dónde encuentro a al obispo? Pues ve al obispado, en tal calle, en tal edificio, tú llega y pregunta por él. Pues yo hice lo que me dijo. Fui al obispado, llegué, una religiosa estaba en la entrada como secretaria y me dijo, ¿tiene cita? Dije, ¿se ocupa para ver al obispo cita? O sea, yo quiero saber de una cita para ver al obispo. Y me dijo, no, ¿verdad? Le dije, no. ¿Y qué quieres con él? No, pues quiero que me deje entrar un cambio a la Virgen. O sea, imagínense nada más, ver al obispo sin cita, no digámoslo así en ese sentido. Y todavía pedirle entrar un cambio. Total que la religiosa le marca, pero al vicario general. En ese tiempo, don Luis Navarro, que en paz descanse, un gran hombre. eh, y ella me pasa con don Luis Navarro, el vicario, ya un hombre mayor. Él era, es de esos, digamos, monseñores de esta época pasada, estos grandes hombres. Y entonces con él duré horas platicando porque me empezó a preguntar de la historia, de la Virgen María, de Dios y de tantas cosas. Total que incluso me regaló una estampita de Juan Pablo II, de cuando vino San Juan, el 8 de mayo del 90, y yo pensaba que el texto que decía, recuerdo de mi cita a San Juan de los Lagos, 8 de mayo del 90, yo pensaba que era con una impresión o algo, y agarro la imagen y la empiezo a tallar, y que empiezo a borrar letra, ¿no? Y me dice, no, 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 es original, es de verdad, es la del Papa Juan Pablo II. Y dije, ay Dios. Y entonces me dijo, ok, yo te invito al cambio a la Virgen, es tal día, tal hora, nada más, promete que no le dirás a nadie. Lo mantendrás en secreto, en tu corazón, nada más tú.
yo me sentía emocionado, llegué al colegio y yo con las ganas de decir a mi compañero, ya conseguí entrar al cambio, ¿no? Pero no podía porque prometí no decirlo. Y llega el día del cambio y entonces nos invitan a pasar al camarín. El camarín es un lugar especial que está detrás del altar principal de la Virgen, del retablo principal, y es un lugar hermoso, una obra de arte donde la Virgen es cambiada de manto y vestido. Y allí, cuando veo este ritual, porque es un ritual el cambio de manto y vestido, y veo a don Luis Navarro, los demás canónigos, etcétera, y al final me ponen en la cabeza la imagen de la Virgen de San Juan, fue como este flashazo, digamos así, como un, como un cambio, un antes y un después. Allí empieza mi conciencia de entender o empezar a querer conocer más de la Virgen de San Juan, de la Virgen María en su advocación de Virgen de San Juan, y además me hago consciente de que a San Juan vienen millones de personas a ver a la Virgen. Allí me empecé a parar en el altar a ver cómo la gente entra, tardan días o meses en llegar a San Juan, pero con entrar 10, 15 minutos a verla, se van tan contentos y me tocaba ver eso. Entonces, eso, digamos, es lo que llama mi atención. Y de ahí para el Real. Eh, en ese, digo, tienes 10 años, la gente allegada a la, pues a la catedral, ¿qué veían en ti o conocían a tus papás? ¿Por qué el acceso? ¿Les parecías un niño que siempre estuvo ahí presente, vivía cerca o cuál fue el Bueno, motivo que... sí, buena pregunta. No, realmente en la catedral los padres son padres diferentes constantemente, los que en general, más que nada, los que son los capellanes de coro. En los canónigos, sí, algunos conocían a mis papás, pero más que el conocerme o no, era el hecho de, yo me imagino, y lo comenté con algunos padres en algún momento, esta idea de ver a un niño de 9, 10 años de edad que cree en su mente que nadie lo ve y que nadie le va a decir nada y que te metes y haces cosas, pero en buen sentido, no por dañar ni jamás en la vida, sino por conocer. Y finalmente, digamos, de mi casa a la catedral, pues San Juan no es tampoco muy grande como ciudad, somos apenas 120,000 habitantes, entonces no son también tan largas las distancias, así que me facilitaba muchísimo el ir a catedral y empecé a tratar mucho con los mismos padres de la catedral y además a empezar a entender el conocimiento enorme que ellos tienen de muchos temas, porque muchos de ellos han estudiado incluso fuera de San Juan, ¿no? En Roma, la Ciudad de México, en España, y entonces que te cuenten historias de primera mano, y más en estos años, yo tengo 35 años de edad ahorita, entonces imagínense, en ese momento el Internet ya había, pero no era algo difundido, no había estas redes sociales, no había esta manera de conocer, entonces para mí, de un pueblo pequeño, tener un contacto con gente que sabe cosas que pasan en el mundo de primera mano y que te van platicando, para mí también fue bastante interesante porque yo quería aprender más todavía lo que pudiera aprender, pues. Y además de eso, se me empiezan a abrir cada vez más puertas, gracias a Dios y a la Virgen de San Juan, de poder conocer estos detalles históricos, porque mis papás me apoyaron mucho comprándome los libros de historia que había disponibles en la época, e incluso yo soñaba con escribir algún día sobre la Virgen, incluso yo mismo decía, pero no, ya está todo escrito. Aquí ya está, por ejemplo, me acuerdo muy bien a Santos Coy, un escritor muy importante de Jalisco, a Pedro María Márquez, y yo decía, no, pues ya no hay nada más que decir de la Virgen, pero aún así mi sueño era algún día poder escribir más de ella. Muy bien. Y a qué edad fue cambiando o más bien tu formación? ¿A qué edad empezó tu formación en lo que es en la vocación Virgen San Juan o tu preparación ya más en forma? En el tema histórico de la Virgen de San Juan comienza ya más profundamente cuando conozco al señor canónigo Jaime Gutiérrez, que llega a catedral como canónigo y como ecónomo del santuario y también con una pasión por la historia. Y ahí se profundiza mucho porque me comenta, ¿sabes qué? En la catedral no tenemos
el libro de la historia del primer milagro en la Virgen de San Juan, los testimonios de los testigos de la época. No está en el santuario digamos, el original. Hay libros que se publicaron muy posteriores a este documento de 1668, pero que no son el original al final de cuentas. Y me dijo, si tú encuentras ese documento, yo te permito a ti tener acceso digamos, aquí al archivo de catedral. Entonces, para mí mi sueño era tener acceso al archivo de catedral. Teníamos muy buenas pláticas el padre Jaime Gutiérrez y un servidor de historia y todo, pero cuando me dijo eso, dije, chini, ¿qué voy a hacer? Si ese documento está perdido hace 400 años, ¿yo cómo voy a encontrarlo? ¿De qué manera? Y entonces es cuando, digamos, viene este momento también muy importante en mi historia personal, de que tuve vacaciones en la especialidad y me pongo a buscar en los archivos de Guadalajara, Aguascalientes, León, de toda la zona, buscando estos documentos. Este documento, este libro, encontré muchísimos documentos de la historia de Virgen de San Juan, pero no era el que yo buscaba. Y ya, digamos, desanimado en ese sentido, faltaban creo que 2 días para que se acabaran mis vacaciones, y un amigo en Lagos de Moreno me lo encuentro y me dice, fíjate que busco un dato de la parroquia de Lagos. Dije, pues yo lo tengo, lo encontré, lo comparto. Y le pregunto al mismo tiempo, oye, y yo estoy buscando este documento, ¿no? De los milagros de la Virgen de San Juan, el original. Y me dice, pues no me creas, pero creo que lo vi en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México. Dije, ¿en serio? Me dice, sí. Pues le dije, mamá, ¿sabes qué? Vámonos. Mi mamá me acompañaba para muchas cosas. Agarramos un camión y nos fuimos a México a buscar este documento al Archivo General de la Nación, sin cita, sin conocer a nadie, sin nada de nada. Llegamos un viernes en la mañana, directo del Archivo General, y lo mismo, la Virgen es quien nos ha abierto es quien ha abierto todas las puertas, a final de cuentas. Llego y lo mismo, ¿tiene credencial de aquí? No. ¿Tiene cita? No. ¿Tienes? No, 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 no. Y entonces me dice, pero entonces, ¿cómo vienes así? Me dije, bueno, es que pasa esto, es por la Virgen de San Juan, bla, 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 bla. Resulta que ella, la muchacha, era o es devota de la Virgen de San Juan. Y me dice, si es por ella, espérame un segundo, déjame ver cómo lo podemos arreglar. Y se va y empieza a buscar a la gente correspondiente, total, que a fin de cuentas se me autoriza a entrar a buscar este documento. Y ahí estaba el documento, el libro original de los milagros, de los testigos, o sea, de cuando ocurre este primer milagro que ya contaremos adelante, se levanta una serie de testimonios, no es nada más de que alguien se lo inventa, no, hay un libro con testimonios juramentados de indígenas españoles, sacerdotes o gente culta o inculta, o sea, de toda, digamos, este tipo de personas, ahí están vertidos los testimonios. Eso es lo importante porque es lo que le da esa historicidad a nuestra Madre Santísima. Y verlo allí, pues para mí fue una gran emoción. Y regresar a la catedral y decirle al padre Jaime, mire, aquí está esto, y pues verlo cómo también se emociona. Y aparte me dijo, de todas maneras te iba a dejar entrar al archivo, o sea, de todas maneras te ibas a administrarlo, trajeras o no trajeras, ¿no? Entonces, para mí fue esa parte igual genial de poder servir de alguna manera como un instrumento para que llegue este documento a la catedral. ¿Y lo pudiste sacar o cómo fue, o simplemente le dijiste al padre, ya lo encontré, está en aquel lugar, o lo pudiste trasladar? Aquí viene el segundo milagro de todo esto. El libro, obviamente, que digamos pertenece al Archivo General de la Nación, es propiedad del Archivo General de la Nación. Sin embargo, nos dieron una copia certificada, o sea, copias certificadas de este documento, que está genial, porque a fin de cuentas sabes que son copias del documento original. Claro. Pero aquí viene la parte interesante. Aparece otro libro exactamente igual, porque no nada más se levanta, no nada más hace un solo libro. Como digamos, se mandan varias copias a diferentes partes digamos, en ese entonces, a diferentes organismos, a lo mejor a la diócesis, a la parte civil, a la parte, así, digamos, no se hace nada más un solo libro de informes, sino son más libros, pero todos originales, Todos todos firmados, oficiales. Ajá.
Exactamente, ese libro aparece, digamos, traspapelado en el mismo archivo de la catedral, una vez que empezamos, el padre Jaime y un servidor, a organizar en cierta manera este archivo. Y ahí está ya el documento, el texto, digamos, tal cual las hojas de la época. Ahí está ya en catedral, se mandó a restaurar un poco, a ponerle una pasta bonita, dejarlo, pues, digamos, protegido para mucho tiempo más. Excelente, doctor. Definitivamente, esta es labor de la Santísima Virgen María y no hay más. También esta reunión no es casualidad, fue una inspiración. Vi en un video tuyo en Facebook y dije, wow, hay que difundir la Virgen de San Juan. Y quiero aprovechar ahorita para que todas las personas que están viendo este video, en México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, vayan a las redes del doctor. ¿Cuáles son, doctor? Para que se suscriban. Muchas gracias. Pues son páginas pequeñas que se crearon con esta intención de difundir la devoción de la Virgen de San Juan a través de sus milagros, historia, documentos y demás, y aparece como médico historiador, Bien. tanto en Facebook como en YouTube, así tal cual, médico historiador. Aquí lo están viendo abajo de la pantalla y también la liga la voy a poner en la descripción del video si gustan ir para que no pueda buscarla directamente, váyanse a la descripción del video, le dan clic y los va a dirigir a las dos, a Facebook o a YouTube, que ustedes gusten. Muy bien, Muchas doctor. gracias. Creo que si quieren podemos platicar un poco para entender de dónde viene la Virgen de San Juan, que independientemente, digamos, del origen, la Virgen es amada por millones de personas. Y he de decir un dato, ahorita que me dices, pues, que estás en Monterrey, que eres de Monterrey y todo esto, he de decir que cuando se construye la Catedral de Monterrey, en la primera piedra que se coloca en la Catedral de Monterrey, se colocó una reliquia de la Virgen de San Juan. Mm. Ahí está, en la primera piedra, está esta reliquia de la Virgen de San Juan que se mandó traer de aquí de San Juan para colocarla allí en los cimientos. Esto está igual documentado, fue también un documento que nos encontramos muy interesante de la Catedral de Monterrey y más porque pues nuestro obispo, don Jorge Alberto Causa Arispe, pues regiomontano de nacimiento, este, cuando se lo enseñamos este documento, cuando se lo enseñé, pues también se emocionó mucho porque esto también, digamos, une más todavía a nuestras iglesias y habla también de la importancia que reviste la Virgen de San Juan. Incluso, digamos, hoy, Monterrey es la ciudad que tiene más parroquias dedicadas a la Virgen de San Juan que en ninguna otra parte, ¿no? Sí, según sé, son 9 parroquias dedicadas a ella. Hay una historia muy chistosa. Hace poco tiempo, un padre de Monterrey vino a San Juan y vino a ver a la Virgen porque lo acababan de nombrar párroco de la parroquia de Señora de San Juan. Y él dice que cuando le marca el obispo, el arzobispo de Monterrey, y le dice, te nombro párroco así, y le dice, no, pues qué padre, ¿no? Pero ¿a cuál de todas me voy a ir, no? ¿A cuál de las 9 parroquias me toca irme de párroco? Porque pues son 9 en este caso. Entonces, digamos, esto es para entender cuán difundida está la historia, digo, la tradición y la devoción a la Virgen de San Juan, pues en tantas partes y de tiempo inmemorial en este aspecto. Y pues yendo al grano, la Virgen de San Juan es una imagen pequeñita de pasta de caña de maíz. Mide 33 centímetros y representa la Inmaculada Concepción. Tiene estas manos unidas en el pecho, que no significa, para el indígena no significaba oración, sino significa te traigo un gran regalo. Una imagen de la Virgen María de esta época, de las de Don Vasco de Quiroga, son imágenes que son para evangelizar, son para que con la pura imagen la gente de aquel entonces entendiera lo que se les quería decir. Recordemos que no sabían leer ni escribir. Entonces, al ver la imagen de la Virgen así, con las manos en el pecho, juntas, le estaban diciendo, te traigo un gran regalo. ¿Y quién es ese gran regalo? Dios mismo, porque veían una imagen en que está embarazada, o sea, que representa a una embarazada, por ejemplo, que está, digo, si vemos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, es una imagen que es una virgen que está delante del sol, digamos que es como este Dios para los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ellos lo podían leer y entender perfectamente bien. Y esa es la simbología, pues. Y de ahí que la Virgen de San Juan llega al pueblo colgada del pecho de un franciscano.
¿Y por qué colgada? Porque esto ayudaba a entender también que es una imagen importante. Los indígenas se colgaban a sus ídolos en el pecho para darle como esta importancia. Por eso podrán ver en San Juan muchas imágenes de Fray Miguel de Bolonia, un franciscano de la época, con la Virgen colgada al pecho, porque es, digamos, cómo llega él al pueblo para decirles, ella es la madre de Dios. Ella es importante, no es Dios, obviamente, pero es la madre de él. Y así el indígena entendía que tenía que ocupar un lugar especial en el templo, en la capilla. Entonces, la Virgen llega a San Juan aproximadamente en 1542. El pueblo era muy pequeñito, pero bien organizado a final de cuentas. Y lo mismo que ocurre con muchas imágenes, el polvo, las velas, bla, 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 la hacen que se maltrate y queda oculta en la sacristía, en espera de ser, seguramente, en espera de ser destruida, como ocurrió con muchas imágenes de la época. Se destruían, se colocaban y se enterraban en la sacristía. Gracias a Dios, esta imagen no le pasó esto. Hay una indígena llamada Ana Lucía, que es la guardiana de la capilla. Su esposo Pedro Andrés también es el guardián. Y ella misma, en los testimonios que les comento que se encontraron, ella misma refiere que platicaba con la Virgen de San Juan, que tenía esta comunicación con ella, que un día la imagen ya no era la importante, la principal, obviamente, como les comento, estaba en la sacristía, que la Virgen amanecía en el altar principal, en el retablo, Ana Lucía la agarraba, la devolvía a la sacristía, y al día siguiente lo mismo aparecía en el altar, etcétera. Cuando en eso llegamos al año de 1623, para los días cercanos a la Navidad, una familia de cirqueros, de saltimbanquis, que vienen de San Luis Potosí hacia Guadalajara, se quedan a la orilla del pueblo de San Juan a descansar, y la más pequeñita de las niñas que venían con la familia eran papá, mamá y dos niñas, una de 10 años y una de 7 años. La más pequeñita hacía una suerte de colgarse del marco de una puerta. Recordemos que los circos en aquel tiempo no son como los que conocemos, de carpa y con camiones y demás. Eran, pues, eran en carretas apenitas y que traían lo más esencial. Entonces, del marco de una puerta se colgaba la niñita con una daga en las manos para echar una marometa y caer de pie al otro lado de la puerta, del marco. La niña cae, pero se clava la daga en el pecho y muere desangrada, pues, de hecho, instantáneamente, como dice el documento. La amortajan, la envuelven en una tela como si fuera momia y la llevan al templo del pueblo, del pueblo de indios, para esperar al señor cura de un pueblo cercano aquí a San Juan, para ver si la enterraban, le rezaban o cómo le hacían. En esa espera, Ana Lucía le dice a la mamá de la niña que no se preocupe, que hay una pequeña imagen de la Virgen María, que le llama ella la Sigualpili, es decir, la Gran Señora, y que ella se la va a resucitar. Entonces, con esa confianza, con esta fe, a las 12 del día, y me encanta mencionar esto porque digo eso a título personal, no es nada oficial obviamente, pero a título personal, que a las 12 del día le colocan la imagen de la Virgen de San Juan a la niñita, se ponen en oración todos, y a las 3 de la tarde, aproximadamente dice el documento, la niña empieza a moverse dentro de la mortaja. Le quitan la mortaja y la encuentran con una cicatriz en el pecho a la niña, totalmente sana, recuperada. Digo las horas porque veamos cómo es a Jesús por María, ¿no? A las 12 del día rezamos el Ángelus y a las 3 de la tarde, pues es la hora en que Jesús muere en la cruz, ¿no? Entonces, de una hora a otra hora, digamos, está esto comunicado. Lo digo a título muy personal, este comentario, viendo pues digamos, estas diosidencias, ¿no? De allí, también me gusta mucho comentar, decir, ¿a quién le hace este milagro la Virgen? Uno, saltimbanquis. Van de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad. Y obviamente que van comunicando e informando lo que les pasó, cosa que así fue, tal cual. Y segundo, españoles, que como misma Lucía lo dice, ella no comentaba esto de los milagros que ella veía de la Virgen porque tenía miedo que la fueran a tildar o de loca o de tipo bruja, digamos, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, son españoles los que testifican que ciertamente una imagen de un pueblo de San Juan hace este milagro en la más pequeña de su familia. Y de allí, cuando ellos ya se van, digamos, del pueblo, toman la imagen original para llevarla a Guadalajara a restaurar, la llevan con una comitiva de indígenas, en Guadalajara la restauran la imagen
y la devuelven al pueblo de San Juan nuevamente, y ya en el camino, los mismos pueblos indígenas y de españoles se sabían ya de esta noticia y salían al encuentro de la imagen. Es la primera peregrinación que tiene ella. Y después de eso, los españoles, la familia se van pues a diferentes lugares, Zacatecas, San Luis y todo el norte de lo que hoy es México, y de ahí empiezan a venir muy al principio muchas personas a visitar a la Virgen de San Juan. Esto es, digamos así, este primer momento histórico que está recogido en este libro que les comento con testimonios juramentados que de hecho llama la atención del Cabildo de Guadalajara al que pertenecíamos como diócesis y mandan a unas personas, unos sacerdotes a investigar y levantar informes de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Ok. Wow, interesantísimo, interesantísimo, genial. Muchísimas gracias. De hecho, cuando se levanta este informe de milagros, es con base en lo que el Concilio de Trento manda para la época, que no se pueda, digamos, así nomás de manera arbitraria decir que fue milagro o no. Se tenía que hacer una investigación muy profunda, bajo juramento, so pena de excomunión mayor, obviamente, y pues quién se iba a arriesgar a mentir. Y lo más interesante del artículo de este documento es que ocurre lo mismo que con los evangelios. Si leemos los evangelios, cada evangelista nos cuenta una historia al parecer diferente de Jesús, ¿no? Digamos, el mismo hecho histórico contado de manera distinta por Lucas, por Juan, por Marcos, etcétera, ¿no? Y esto es lo que le da la veracidad al documento, porque si todos contaran exactamente la misma historia, entonces eso sería habría una mentira de por medio, porque se pusieron de acuerdo todos. Pero Ujú. si yo veo un elefante y le agarro la cola y yo hablo de la oreja y tú de la pata y tú de la trompa, es porque cada quien está viendo una parte distinta de ese animal. Entonces, lo mismo ocurre con los testimonios de los testigos de esta época. Ellos, cada quien cuenta su versión, lo que ellos vivieron o sintieron, y son, les digo, desde indígenas hasta españoles, sacerdotes, hacendados, empleados, los que colaboran con ese testimonio de milagros.